Saludos, señores, aquí estamos para continuar con este curso de comunicación y oratoria. Vamos hoy a abordar nuestra segunda clase, nuestro segundo tema. Pero antes recordarles que en la primera sesión, la primera clase, hablamos de conocer los elementos que definen una buena oratoria y hablamos del habla, hablamos de la lectura, hablamos de la velocidad y el ritmo en la lectura, la respiración, el tono y el volumen, la palabra, valor de cada letra, la pronunciación correcta. Hablamos de la energía y el énfasis, la necesidad de usar esto cuando se pronuncia o se habla en público, cuando se pronuncia un discurso, el ritmo, la velocidad. Hablamos del trípode de la comunicación, dicción, fluidez y entonación. Y hablamos de los 5 tipos de lenguajes: oral, escrito, kinésico, proxémico e icónico. También abordamos los conceptos o el concepto de la lingüística, paralingüística y la neurolingüística. Entonces, en esta ocasión, vamos a pedirle por favor un poco de silencio. Vamos a abordar el segundo tema: cómo usar el lenguaje gestual en una comunicación efectiva. La comunicación gestual, gestos, cara, los ademanes, manos y brazos. Vamos a hablar de la improvisación, conceptos e ideas, la comunicación y su proceso. Estaremos hablando de la precisión, la concisión, código, descodificación, objetivo, eficacia y otros aspectos generales de la comunicación. ¿Cómo usar el lenguaje gestual en una comunicación efectiva? Hablamos de que la comunicación oral necesariamente tiene que ir acompañada del lenguaje complementario, que es el lenguaje de los ademanes, es decir, el lenguaje de los movimientos, de la forma, de cómo manejamos las manos, de cómo manejamos los brazos, cómo manejamos el antebrazos, incluso de los movimientos que hacemos, de cómo caminamos, de cómo mantenemos una actitud de atención en el auditorio. En la mayoría de los casos, cuando a las personas les corresponde o les toca la oportunidad de hablar en público, pues uno de los grandes inconvenientes es el manejo de los ademanes, de los movimientos de las manos, de cómo usar las manos, de cómo usar los brazos. Entonces, la mayoría de esas personas tienden a desconcentrarse por esa situación. Parte de los nervios, imagínese usted no está acostumbrado a hablar en público, tiene que hacerlo, entonces usted todavía no maneja esas técnicas, esas herramientas a plenitud, entonces usted tiene que ir construyendo, corrigiendo la situación en el camino. Muchas veces no sabemos qué hacer con las manos. Las ponemos en los bolsillos y nos pasamos el discurso, la presentación de esa cátedra, de esa exposición, con las manos en los bolsillos. Entonces, una muestra fehaciente de que no manejamos todos los conceptos, todas las herramientas y las técnicas para hablar en público. Una persona se pasa 45 minutos o una hora hablando en público con las manos en los bolsillos, denota que no maneja esa situación. Además de que se ve muy desagradable. Además, usted hablando se puede incluso hasta caer en cualquier momento. Entonces, o la ponemos en las manos, la cruzamos y nos pasamos la hora, los 45 minutos enteros, hablando con las manos así, con los brazos así, o los ponemos aquí atrás. Realmente no encontramos qué hacer con los brazos, con las manos. No encontramos. Entonces, o lo ponemos aquí, hacemos así, nos sustentamos aquí. Tampoco eso es correcto. Los brazos, los ademanes, son para usarlos,
son para usarlos en acompañamiento a las palabras, al contenido que usted está exponiendo, que usted está expresando, que usted está comunicando. Entonces, cada movimiento que usted hace con los brazos, con las manos, tiene necesariamente que ir acorde con el contenido de su exposición. Entonces, esos movimientos, esos ademanes, deben ser sincronizados. Sincronizados significa que tienen que salir espontáneamente de acuerdo a los énfasis, a los matices, a los señalamientos que usted quiere o está haciendo durante esa exposición. Si usted utiliza esos movimientos de manera brusca, violenta, entonces eso va a provocar en el auditorio una especie de antipatía, rompe la empatía. Recuerden que además de pronunciar correctamente, de manera elocuente, usted tiene que moverse y manejar los brazos de manera elegante. Ahí entran parte los modales, de manera elegante, ajustado al tipo de contenido que usted está trabajando. Recuerden los discursos del extinto líder José Francisco Peña Gómez, que era bastante fogoso, bastante activo y tenía una increíble, extraordinaria oratoria. Pero entonces él no tenía el control de las emociones y hacía unos movimientos sumamente exagerados. Entonces, ¿qué llevaba eso? Que en la mayoría de ocasiones la gente le pusiera más atención a la forma como él se movía, como él hacía, que al contenido del mensaje que él quería transmitir. Eso se puede hacer porque eso le da emotividad. Incluso llega al auditorio a tener una mayor concentración, pero si usted lo hace siempre sincronizado con el contenido y de la manera adecuada. De modo que si usted va hablando, esos ademanes, esos movimientos, sirvan solo de complemento a eso que usted está diciendo. Si usted está señalando, entonces usted puede hacer así. Lo que usted no puede, porque entonces eso se ve un poco feo y sobre todo en ocasiones usted puede incluso darle al micrófono o si tiene en el podio un vaso de agua puede tumbarlo o si tiene un material de apoyo puede en ocasión tumbar ese material de apoyo. Entonces eso tiende a desconcentrar al auditorio y a usted mismo como orador, porque usted se va a dar cuenta cómo va reaccionando el auditorio a medida de que usted va hablando y va usando esos ademanes. Hablamos de la improvisación. Particularmente estoy convencido de que la improvisación como tal no existe. La improvisación como tal no existe. Nadie, absolutamente nadie, puede improvisar de lo que no sabe. Nadie puede improvisar de lo que no sabe. Entonces, no existe la improvisación como tal. Usted puede improvisar ideas, pero necesariamente usted tiene que manejar, que conocer un concepto. Si usted no tiene un concepto en base al cual usted va a exponer, va a hablar, va a describir, usted no puede improvisar. Si a usted se le pregunta
que hable de una mesa, que hable de un carro, que hable de una pizarra, que hable de una silla, que hable de una casa, entonces usted tiene ya el concepto de lo que es una casa. Entonces, con conocimiento de lo que es una casa, entonces usted tiene la facilidad, la posibilidad de improvisar ideas sobre ese tema que es la casa, o sobre ese tema que es la mesa, o sobre la silla. Pero si usted no conoce la mesa, si usted no sabe lo que es una mesa, usted no va a poder improvisar ideas sobre ese concepto porque usted lo desconoce. Entonces nadie puede hablar de lo que no sabe, de lo que no conoce, de lo que no ha visto. Entonces lo primero es tener el concepto, manejar el concepto. Entonces después, con la inteligencia o con la capacidad comunicativa que usted pueda desarrollar, pues entonces usted puede improvisar las ideas. ¿Correcto? Tengan eso presente. La gente dice, bueno, fulano improvisó un discurso. No. Fulano improvisó ideas sobre un tema del que él tiene y tenía conocimiento. Fulano tiene una capacidad comunicativa bastante buena, aunque no escribió un texto, pero tiene conocimiento del tema, a lo mejor lo ha tratado en otras circunstancias, en otras oportunidades. Se le presentó en esta ocasión que hablara sobre ese tema y él entonces pudo improvisar ideas porque ya de antemano conocía el concepto de ese tema, manejaba más o menos ese tema, cómo estaba estructurado ese tema, el contenido de ese tema. Entonces, en base a eso, sí pudo improvisar ideas. La comunicación y su proceso. La comunicación, dijimos que es el arte de entablar una comunicación, de expresar sentimientos y de entablar una relación, un vínculo con otra persona. Entonces, la comunicación, para que sea efectiva, tiene que cumplir un proceso, una serie de requisitos, una serie de elementos. La comunicación está compuesta por el emisor, que es la persona que habla, por el receptor, que es la persona que capta, que escucha, o por los receptores. Un auditorio son los receptores. El orador, el que pronuncia el discurso, es el emisor. Pero para que esa comunicación llegue al auditorio, al salir el emisor, que es el orador, necesita de un intervalo. Entonces, esa parte que está en el medio del emisor y el receptor es lo que se llama el canal. O sea, es la vía, es el medio, es el mecanismo que se ha utilizado para poder hacer llegar ese mensaje al receptor. En los medios de comunicación, el medio es la televisión como medio, porque el televisor es el aparato, la televisión, la radio, porque el radio es el aparato, el periódico es el medio de la comunicación escrita. ¿Correcto? Entonces se utiliza el texto, pero a través de ese medio que se llama el periódico. Entonces, tiene que haber el emisor, el canal y el receptor. Pero entonces, en ese proceso de comunicación se dan otros elementos que tienen que ver con el mensaje, con el contenido del mensaje, las palabras que se utilizan en ese mensaje y sobre todo el lenguaje en que se traduce ese mensaje. Por eso hablamos de código. Usted jamás podrá descodificar un mensaje si yo lo estuviera aquí hablando usted en alemán, o en inglés, o en mandarín, o en japonés.
porque los códigos de ese lenguaje no son los mismos que usted utiliza en el lenguaje, en el idioma español. Entonces tienen que haber, para que haya una comunicación efectiva, tienen que establecerse los mismos códigos, para entonces usted poder descodificar ese mensaje. Si el mensaje no se descodifica, entonces no ha habido una comunicación, y mucho menos una comunicación efectiva. Perdón. Precisión, concisión de la comunicación. Cuando hablamos de precisión de la comunicación, nos estamos refiriendo a que usted debe siempre de tratar de comunicar específicamente lo que la gente quiere escuchar, a lo que la gente fue a ese lugar a escuchar, sin tener que usar muchas palabras. Estamos en la era de la comunicación y la comunicación es rápida, es mediática, es fluida. Entonces, usted tiene que, para manejar el proceso comunicativo y llegar eficazmente y lograr los objetivos que usted se ha propuesto, tiene que manejar la precisión en la información. Precisión es decir, exactamente lo que usted quiere que la gente entienda. Muchas veces, la mayoría de gente quiere decir un mensaje, quiere decir algo, quiere preguntar algo, pero no sabe cómo armar ese contenido. Es decir, no sabe cómo decirlo. Incluso la misma gente, usted lo escucha y le dice, es que yo no sé cómo decirlo, no sé cómo, para que me entiendan, no sé cómo decirlo. Entonces ahí es que está el meollo de la comunicación. En usted aprender a armar el contenido, para que ese contenido llegue exactamente como usted quiere al auditor, a la persona que escuche, para que entonces tenga realmente el proceso de la comunicación efectiva. Si ese proceso no se da, entonces no ha habido una comunicación. No ha habido una comunicación, sobre todo, efectiva. Porque el objetivo fundamental de la comunicación es que el contenido, el mensaje, sea entendido, sea interpretado, sea correspondido. Porque al final, cuando usted habla en una discusión en la universidad, en una exposición, cuando usted habla con un amigo de un tema particular, usted está asumiendo un discurso. Usted está asumiendo un discurso. ¿Y qué busca uno en el discurso? Varias cosas. Pero lo fundamental es convencer y persuadir a la otra persona. En este caso, al auditorio. Si usted elabora un discurso sobre un tema de la violencia, usted trata de persuadir y convencer a ese auditorio de que los elementos que usted está utilizando en su discurso, ese contenido, se quede en el auditorio, llegue a ese auditorio, convenza a ese auditorio, persuada a ese auditorio. Entonces tiene que usarlo con los propios códigos. Ahora bien, eso no quiere decir que usted tenga que utilizar las mismas palabras que quizás manejan o buscar otras palabras que no maneja el auditorio. Siempre digo que hablar bien, pronunciar bien, tener la capacidad de hablar en público, no necesariamente va de las manos de usted tener que buscar palabras, como le decimos comúnmente, rebuscadas, palabras domingueras, como decimos nosotros. No. Usted puede usar las mismas terminologías, las mismas palabras que utiliza ese auditorio dependiendo del contexto, el tipo de auditorio. El tipo de auditorio va a variar de acuerdo al conocimiento y al tema que se vaya a tratar. Entonces, lo importante es que usted
las palabras cuales sean las que usted utilice en su discurso, en su oratoria, en una conferencia, esas palabras sean correctamente pronunciadas. Correctamente pronunciadas. Que si llevan sus S, usted pronuncie las S. Que si una palabra termina en L, usted le dé el valor a esa L. Que si termina en R, usted pronuncie esa R. Que pronuncie las palabras la V, la V, la C, la D. Eso es sumamente importante. No importa que utilice las mismas palabras a diario, si usted la dice correctamente. Porque de lo que se trata aquí es de manejar las palabras correctamente. Ya. El hecho de asumir otras palabras al vocablo va a depender de usted, de la investigación, de la lectura, de que usted se acostumbre cuando escucha a una persona hablar y esas personas o esa persona dice una palabra que usted desconoce su significación, entonces usted no se puede quedar con esa duda y simplemente escuchar esa palabra y entonces después pretender usted usarla cuando le toque hablar en público, sin saber usted qué está diciendo cuando pronuncia esa palabra. Entonces debemos acostumbrarnos a que cuando escuchamos una palabra que no manejamos su significación o acepción, y simplemente al diccionario. Y ahora es más fácil, ahora simplemente usted con su móvil va al Dr. Google y le va a decir de una vez la significación de esa palabra. Entonces, esa palabra pasa de una vez a ser reincorporada a su vocablo, a su consciente. Entonces, eso es lo que se llama enriquecer el vocablo. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros es que tenemos un vocablo muy limitado. Porque usamos siempre las mismas palabras. Siempre usamos las mismas palabras. Entonces, no desarrollamos ese conocimiento, no hacemos la práctica de enriquecer el vocablo, de agregar, de adherir a nuestro conocimiento otras palabras que tiene el idioma español, que es bastante amplio. Lo que pasa es que solo usamos pocas palabras. Con esas pocas palabras hacemos todo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a tratar de enriquecer el vocablo, porque eso es lo que nos va a permitir cada día entonces tener la capacidad de manejar con mucha más amplitud, con mucho mayor conocimiento, con mucho mayor elegancia y elocuencia la comunicación oral, incluso la misma comunicación escrita, porque vamos agregando otras palabras, como se escribe, la ortografía de esta palabra, y eso es significativamente importante a la hora de enriquecer el conocimiento y el manejo, sobre todo el manejo de la comunicación oral. Hablamos hace un rato de la improvisación. Cuando usted tiene un vocablo débil, un léxico débil, si usted intenta improvisar ideas, se le va a hacer mucho, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque con la limitación de las pocas palabras que tenemos en nuestro vocablo que usamos, pues eso va a ser una especie de impedimento para que nosotros podamos abundar sobre un texto, para que nosotros podamos hacer una especie de andamiaje, de recorrido, de perorata sobre un tema determinado. Por eso, mientras las personas tienen mayor capacidad de lectura, ha leído más, ha investigado más, tiene mayor capacidad de conversar sobre cualquier tema. Tiene esa mayor capacidad porque tiene un vocablo mucho más amplio, porque tiene diferentes criterios de los temas, porque ha leído. Entonces, por eso, señor, la lectura es fundamental. Por más que usted haga un curso de oratoria, por más que usted haga un curso de locución, incluso los profesionales van a la universidad, si se limita al folleto que
maneja el profesor, entonces seremos profesionales mediocres. Porque el estudiante es el que debe desarrollar ese conocimiento. ¿Cómo se desarrolla ese conocimiento? Agregando más conocimientos. Agregando más conocimientos. Recuerden que de la universidad uno sale con mucho conocimiento teórico. Entonces la práctica, el ensayo, el ejercicio es que te hace a ti realmente un buen profesional. Entonces, en la segunda parte de esta clase vamos a hacer una dinámica. Vamos a ver la importancia de los sinónimos a la hora de enriquecer nuestro vocablo y la proporcionalidad que nos dan cuando conocemos los sinónimos, de cómo usar las palabras, de la capacidad comunicativa que podemos agregar si manejamos los sinónimos de muchas palabras. Entonces, señores, hablamos de enriquecer nuestro vocablo y la necesidad de conocer los sinónimos de las palabras para que esto sea posible. Entonces, yo voy a querer que cada uno de ustedes tome nota de las siguientes palabras para que le busquemos el sinónimo. Cementerio. La primera palabra es cementerio. Habitación. Casa. Robusto. Parentesco. Misa. Enigmático. Pragmático. Pueblo. Arrabal. Inteligente. Perdón. Comer. Hablar. Reír. Feliz. Compartir. Ironía. Sabio. Sátira. Vaca. Acción. Igual. Servicio. Rata. Razón. Sincronizar, con Z. Sincronizar. Memoria. Sensación. Intimidad. Robo. Mínimo. Accesibilidad. Accesibilidad. Comentario. Entonces, vamos también a buscar estas otras palabras para su antónimo. Las que mencioné anteriormente para el sinónimo y las que voy a decir a continuación para su antónimo. Humildad. Sobrio. Maldad. Superioridad. Conocimiento. Solemne. Intelectual. Creyente. Sorpresa. Liquidez. Temprano. Mal escrito. Sinónimo. Enfermero. Guerra. Atento. Continuamos, señores, con esta parte de la segunda clase y hablamos de la necesidad de conocer los sinónimos de las palabras para entonces de esa forma poder enriquecer nuestro vocablo y poder así tener entonces una mayor capacidad comunicativa a la hora de pronunciar un discurso o de hablar en público. Entonces, voy a querer que cada uno de ustedes tomen lápiz y papel y anoten estas palabras para buscarle su sinónimo. La primera palabra es cementerio, habitación, casa, robusto, parentesco, misa, enigmático, pragmático, pueblo,
arrabal, inteligente, perdón, comer, hablar, reír, feliz, compartir, ironía, sabio, sátira, acción, igual, servicio, rata, sincronizar, sincronizar con Z, memoria, sensación, intimidad, robo, mínimo, accesibilidad, comentario. Entonces, esas palabras son para buscar su sinónimo, para buscarle el sinónimo a cada una de esas palabras. Ahora vamos a escribir otras palabras para buscarle el antónimo. Humildad, sobrio, maldad, superioridad, conocimiento, solemne, intelectual, creyente, sorpresa, iliquidez, temprano, mal escrito, sinónimo, guerra, amor, saber, enfermo, compra, rudo, ocioso, adepto, con P, adepto, nimiedad, razón, temor, zurdo, bélico, consenso, cónsono, alegría, silencio, provocar. Ustedes observarán cuando busquen el sinónimo de las palabras y el antónimo, cómo esta herramienta nos va a ayudar lo suficiente para ampliar, para enriquecer el vocablo y por ende tener una mayor capacidad comunicativa. Porque además logramos, conociendo los sinónimos, una mayor elocuencia al hablar. Porque de lo que se trata es el manejo de las palabras. Cómo usted tenga la capacidad de jugar con las palabras, de explicar el contenido, el significado de las palabras. Entonces, cuando usted puede lograr esto en un discurso, ya sea leído o de una forma oral, pues entonces usted va a lograr una mayor elocuencia, una mayor elegancia en cualquier alocución que usted pronuncie a un auditorio determinado. Vamos a hacer a continuación la dinámica que hicimos en la primera parte como una segunda parte. Me refiero a las palabras que para mí, repito, son las fundamentales. Esta parte del curso para mí es fundamental, porque aunque usted maneje la forma de los ademanes, de los gestos, si usted no tiene la pronunciación correcta de las palabras, si usted no conoce las palabras, no puede decirla, pronunciarla correctamente. Además, hay muchas palabras que normalmente las pronunciamos incorrectamente. Y esas palabras son las que usamos de manera cotidiana, de manera frecuente en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Entonces, precisamente por eso hay que conocer las correcciones, cómo se pronuncia cada palabra. Por ejemplo,
Hay una palabra de bastante uso. Cuando usted ve a un niño en la calle o a una persona desamparada en la calle, el común denominador de las personas dicen que ese niño, esa persona está a la intemperie. Esa persona está a la intemperie. No, no es a la intemperie. Usted se imagina que usted en un discurso, usted está llevando su discurso perfectamente, ha logrado que el auditorio compenetre con usted, haya empatía con usted, usted está pronunciando correctamente, usted usa buen volumen, usted usa buena entonación, usted está modulando, usted utiliza los movimientos ajustados al contenido de lo que usted está exponiendo. Pero entonces llega un momento de ese discurso donde usted tiene que utilizar esa palabra, ya sea para poner un ejemplo o para hacer un énfasis en lo que usted quiere que el auditorio interprete. Entonces usted dice que esa persona está a la intemperie. No, esa persona está a la intemperie. Intemperie, no interperie. ¿Y por qué es intemperie? Porque es un asunto de tiempo, estamos hablando de tiempo. Esa persona está bajo la situación del tiempo, está desamparado, está fuera de un techo. Entonces, intemperie, intemperie. Hay otra palabra que se utiliza mucho, que es la calor. La calor. No es la calor, es el calor. Entonces ustedes escuchan a mucha gente decir, en cualquier reunión, cualquier situación, pero esta calor está fuerte, está haciendo una calor. No, está haciendo un calor. El calor está sofocando. El calor no se aguanta. No la calor. El calor. Otra, lo que usamos o lo que se usa para agregarse al café. Ustedes, me imagino que la mayoría saben de qué estoy hablando, pero la mayoría no la pronuncia correctamente. La mayoría de las personas dice enemocada, enemocada, y es nuez moscada, nuez moscada. Esa parece una piedrita, es nuez moscada, no enemocada. La mayoría de la gente dice, cuando usted se siente bien de algo, porque le fue bien, porque pasó de curso, la exposición que usted hizo fue fenomenal, entonces usted se sintió bien. Y cuando usted se siente bien, usted está sa. Entonces ustedes, la mayoría dicen, la mayoría de personas dicen satisfecho. Yo me siento satisfecho con la participación de esa persona. No, lo correcto es satisfecho. Satisfecho. No satisfecho. Cuando una persona tiene algún accidente, eso es en el 99% de los casos. Cuando una persona tiene un accidente que queda inconsciente, o sea, no sabe lo que pasó porque perdió el conocimiento, entonces la persona dice, cuando está en una conversación, bueno, yo en ese momento sentí que me fui, pero entonces cuando volví en sí, no es cuando volví en sí, es cuando volví en mí. Si estoy hablando yo como primera persona. Cuando volví en mí, me di cuenta que había sucedido tal cosa. Si es una segunda persona que está hablando de usted y dice, cuando volvió en él, yo lo vi así, entonces cuando volvió en él, o sea, cuando reaccionó,
no cuando volvió en sí, cuando volvió en Él. Estoy hablando de mí cuando yo, si soy yo que estoy contando la historia, el acontecimiento, entonces digo, cuando volví en mí. Si es otra persona que está contando lo que me pasó a mí, entonces dice, cuando volvió en Él, cuando reaccionó, cuando abrió los ojos. Los religiosos, entiéndase todas las denominaciones de la religión, católicos, evangélicos, mormones, testigos, todos, y en las casas nos acostumbraron, mucha gente todavía lo usa, cuando uno sale a un lugar, siempre uno se encomienda a Dios y hace una señal que es la que prácticamente fundamenta el cristianismo, la religión, la creencia, que es presinarse. Yo estoy hablando, yo dije eso correctamente. Correctamente yo dije eso. ¿Cómo usted dice? ¿Y usted cómo dice? No. Entonces no es presinarse. Lo correcto es persignarse. Cuando yo salgo de mi casa me persigno. Acostumbren a sus hijos cuando salgan de la casa a persignarse. O persígnelo usted. Persignarse, no presinarse. Eso no existe. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Usted no va a encontrar eso en ninguna parte del mundo, esa palabra. Presinarse. Ahora usted va a encontrar persignarse. Persignarse. La señal de la persignación, no de la presinación. Correcto. Seguimos. Cuando alguien está en una situación de peligro, usted está en una situación de peligro, entonces o usted va a cruzar la calle, en esa calle pasan muchos vehículos a altas velocidades, entonces usted dice que usted al cruzar ahí está cometiendo la gente, la mayoría dice, regoso. Tú cruzas esa calle así, regoso, a que venga un vehículo y te choque. Ustedes lo van a escuchar, ¿eh? Si no lo pronuncian ustedes, estoy seguro de que ustedes están cansados de escuchar eso. Regoso. No, yo no me meto en eso, porque regoso es que me... Entonces no es regoso, es riesgoso. Riesgoso. No cruzo esa calle, yo cruzo esa calle y estoy riesgoso a que me choque un vehículo. Riesgoso, no regoso. Es igual como la palabra negocio. Si yo tengo un vehículo y yo quiero venderlo, vendértelo a ti o cambiártelo a ti por otro o por otro artículo, entonces yo digo, bueno, este carro, la mayoría de la gente dice, este carro yo lo negocio contigo. ¿Qué tú quieres? Vamos a ver. Yo lo negocio. Lo negocio. Este vehículo yo lo negocio contigo. La mayoría de gente dice lo negocio. Lo negocio. Entonces imagina que un discurso te diga lo negocio. Lo negocio. La mayoría de gente dice yendo a tal sitio. Yendo a tal lugar, yendo a la universidad, estoy yendo a la universidad, estoy yendo a la universidad, estoy yendo a la universidad, yendo. Triciclo, dice la gente, triciclo. Pasó el vendedor en el triciclo. 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 Quiere decir de tres partes, tres gomas. Triciclo. No triciclo. Triciclo. Cuando una década es 10 años. Un lustro, 5 años.
Entonces, 4 décadas son 40 años. Entonces hablamos de un cuatrenio. No es un cuatrenio. No es cuatrenio lo correcto. Es cuatrienio. ¿Me escucharon bien? No es cuatrenio. Es cuatrienio. Cuatrienio. Entonces, a partir de este momento, ustedes, cuando se refieran a 4 décadas, 40 años, van a decir cuatrienio, no cuatrenio. Cuatrienio. Toma ese vaso, toma ese poco de agua y vacíalo. Toma ese poco de agua y vacíalo. Vacíalo de vaciar. Vacíalo. No vacíalo. Vacíalo. Tenemos que volver a hablar de los pleonasmos. Sube para arriba, baja para abajo, sal para afuera, entra para adentro. Entonces, cuando tenemos un problema físico en las uñas, hay personas que sufren de que las uñas tienen dificultad para ponerse algunos calzados un poco apretados, causan una dificultad. Entonces la gente dice, no, yo no puedo usar ese zapato porque tengo una uña enterrada. No, usted no puede tener una uña enterrada porque usted no es tierra. Su cuerpo es carne, entonces usted tiene una uña encarnada. Usted tiene una uña encarnada, no enterrada. Cuando un fruto está que no está muy maduro, está en un proceso de madurarse, ya casi maduro, entonces uno dice, la mayoría dice que está, lo correcto es decir que está acocolado, 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 esa fruta está acojalada.